En nuestros días hay personas que cuando piensan en Dios y la salvación, creen que pertenecer a Dios es como tomar una medicina amarga para sanarse. Para ellas la idea de servir a Dios es dolorosa. La idea de ser un creyente es algo negativo, algo que hay que soportar. Y cuando no pueden o no quieren complacer a Dios, se disculpan diciendo que todo lo que ha hecho Dios es ilegal, inmoral o engorda. Esa clase de Dios, según esas personas, no es más que un aguafiestas cósmico. ¿Quién está detrás de esta manera de pensar y sentir? Satanás. Hoy estudiaremos el tema ¿Cómo resistir el engaño satánico? Le invito a concentrarse en este mensaje y tener su Biblia a la mano y un cuaderno de notas para que obtenga el mayor provecho espiritual de este estudio bíblico. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lemín de Llanón. Sea muy bienvenido a nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, abra su Biblia en el libro de Génesis y busque el 3er capítulo. Bien, ahora présteme atención. El tema de hoy es ¿cómo resistir el engaño satánico? La Biblia llama a Satanás el gran mentiroso, impostor, engañador. El mentiroso más grande de esta ciudad y en todas las ciudades del mundo es Satanás. Y Jesucristo nos dice acerca de la naturaleza de Satanás en Juan 8:44. Jesús, dirigiéndose a los mentirosos de sus días, les dijo: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Ahora escuche la descripción que Jesús hace de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es un versículo increíble, ¿no le parece? Jesús dice varias cosas acerca de Satanás, pero principalmente veamos dos. Primero dice que Satanás es un homicida y un mentiroso. Su motivación es matar. Su método es la mentira. Usted debe aprender esto acerca de su enemigo, el diablo. Satanás es un asesino. Él quiere traer la muerte a la pureza, el gozo, el amor, la felicidad. Él quiere traer muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Pero ¿cuál es su arma principal? ¿Cómo destruye Satanás? Lo hace por medio del engaño. Jesús dice que Satanás es el padre de toda mentira, es el maestro de la mentira. Y debo añadir que por ser el maestro de la mentira, él es muy listo y astuto. La Biblia habla de los engaños de Satanás hasta el punto que hace que la más absurda mentira parezca verdad. Recuerde que toda mentira tiene algo de verdad. Recuerde que aunque un reloj no funcione, estará en la hora correcta 2 veces al día. El diablo es muy, pero muy astuto. Pablo dice en 2 Corintios 11:3, «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». ¿Notó la frase, con astucia engañó a Eva? Las mentiras de Satanás son astutas, suenan como si fueran la verdad. Permítame hacer una pregunta. ¿Qué es más peligroso? ¿Un reloj que está equivocado 5 minutos? ¿O uno que está equivocado 5 horas? Sin pensarlo mucho, usted podrá decir, bueno, el reloj que está equivocado 5 horas es más peligroso. Espere un momento. Cuando usted mira un reloj que está equivocado con 5 horas, usted dirá, este reloj está equivocado. ¿Alguien me puede decir qué hora es? Pero un reloj que está equivocado 5 minutos puede significar que usted pierda su vuelo. ¿Lo ve, mi amigo? La mentira que está cercana a la verdad es mucho más peligrosa. Así que el diablo, cuando quiere trabajar en usted,
comenzará engañándole y principiará a trabajar en su mente y luego en el resto de usted. Porque el pensamiento es el padre de la obra. El diablo prefiere hacerle creer algo equivocado en vez de que usted haga algo equivocado, porque si él logra que usted crea algo equivocado, usted hará las cosas equivocadas. El pensamiento es el padre de la obra, de la acción. Usted siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Pero todo comienza con un pensamiento. Satanás es un mentiroso y miente para realizar su trabajo. Es un asesino y maestro de la mentira. Un mentiroso astuto. Hace que sus mentiras suenen como verdad, y él le miente porque quiere cambiar en usted su proceso mental para poder engañarle y destruirle. Pero no solo es el padre de las mentiras, no solo es un astuto mentiroso, sino que miente acerca del tema más grande: Dios. El diablo, siendo un engañador, quiere engañarle a usted primordialmente acerca de Dios. Si Satanás logra que usted piense negativamente sobre Dios, si él puede poner mentiras y engaños en su corazón y en su mente sobre Dios, es obvio que más allá de toda duda, él podrá engañarle a usted en todo lo demás, si logra distorsionar la idea que usted tiene de Dios. Un gran predicador del pasado dijo lo siguiente: ninguna religión puede levantarse más alto que su concepto de Dios. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. En la porción bíblica que vamos a estudiar, Satanás ha distorsionado la idea de Dios de tres formas básicas, y las encontramos en el comienzo mismo de la historia humana. Los modernos engaños de Satanás son tan antiguos como el mismo jardín del Edén. Veamos Génesis capítulo 3, comenzando en el primer versículo. Pero la serpiente, o sea, Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amigo, eso es lo que enseña el movimiento de la nueva era, que de nuevo no tiene absolutamente nada. Subraye las palabras: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Me voy a detener aquí por un momento y vamos a ver las tres mentiras del maestro de las mentiras y que tiene que ver con la misma naturaleza y el carácter de Dios. Hay tres cosas que Satanás quiere que usted piense de Dios, y si él logra ese objetivo, Satanás lo tiene a usted en sus manos. En primer lugar, Satanás quiere que usted piense severamente acerca de Dios. Ahora, Satanás no niega primordialmente la existencia de Dios, porque eso es demasiado evidente. Y Satanás es demasiado astuto como para hacerlo. Él admite que Dios está ahí. Pero lo que él quiere hacer es que usted piense que Dios es un ser cruel, duro y severo. Satanás quiere que cuando usted piense en Dios, su mente se llene de pensamientos negativos. Él no quiere que usted piense positivamente acerca de Dios. No quiere que usted piense bondadosamente acerca de Dios. Él quiere que usted piense severamente acerca de Dios. Y si usted pregunta: pastor, ¿cómo sabe usted eso? Bien, miremos el versículo 1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En otras palabras, Satanás le dice a Eva: así que Dios no quiere que tengas esto. ¿Cómo puede ser que Dios haya hecho este hermoso huerto y luego te diga que no puedes comer de sus frutos?
Bueno, esa era una mentira. Dios no prohibió el que comieran de los demás árboles. Su prohibición fue solo sobre un árbol, solo uno. Y era el árbol que estaba en medio del huerto. De hecho, en Génesis 2:16 leemos: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Dios les está diciendo: lo hice para ustedes, porque les amo. Pero viene Satanás y les dice que Dios no quiere que coman de ningún árbol. ¿Qué es lo que Satanás está tratando de hacer? Está tratando de que Eva piense negativamente de Dios, que piense severamente acerca de Dios, que piense que Dios es una especie de aguafiestas celestial tan cruel que ha prohibido a sus criaturas cualquier legítimo placer y gozo. En nuestros días, hay muchas personas que cuando piensan en Dios y la salvación, creen que pertenecer al Señor es como tomar una medicina amarga para sanarse. Para esas personas la idea de servir a Dios es dolorosa. La idea de ser un creyente es algo negativo, algo que hay que soportar. Y hasta piensan que todo lo que ha hecho Dios es ilegal, inmoral o engorda. Mi amigo, si usted tiene esa clase de ideas acerca de Dios, no en vano tiene toda clase de problemas espirituales y emocionales. Y si Satanás logra que usted piense negativamente acerca de Dios, Satanás lo tiene a usted en el bolsillo. ¿Puede usted imaginarse la hermosura del jardín del Edén? Hace algún tiempo atrás tuve la oportunidad de conocer unos jardines preciosos. El césped parecía una bien cuidada alfombra, y cada una de las miles y miles de flores hermosas y fragantes adornaban esos jardines como arcoíris después de la lluvia. Y pensé que algo así debió haber sido el jardín del Edén que Dios hizo, y en donde puso a Adán y a Eva, y les dijo: todo esto es para ustedes, gócenlo. Y alguien me dirá: pero pastor, ¿no puso Dios un árbol en medio del huerto diciéndoles que no comieran de su fruto? Está usted en lo correcto. Ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ellos necesitaban saber sobre el bien y el mal por lo que Dios decía al respecto, no por lo que ellos decían o experimentaban. Y por supuesto, a fin de que la humanidad pueda tener una opción, Dios tiene que hacer posible esa opción. Ningún hombre puede ser leal a menos que tenga la opción de ser desleal. Ningún hombre puede amar a menos que tenga la opción de no amar. Así que el árbol en medio del huerto del Edén estuvo ahí como una prueba. Dios les dijo: no comerás de su fruto. Esto no fue una amenaza, fue una advertencia. Y cada vez que Dios dice: no lo hagas, lo que en realidad está diciendo es: no te hagas daño a ti mismo. Y cada vez que Dios dice: puedes hacerlo, nos está invitando a la felicidad. Amigo, Dios le ama. Dios es un Dios bueno. Pero el diablo no quiere que usted sepa eso. Por favor, anote al margen el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Suena eso como que Dios es severo y negativo? ¿Como que Dios es cruel y vengativo? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y qué decir del contenido del Salmo 84:11? Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios lo ha preparado todo para que seamos saludables, felices, santos e íntegros. En 1 Timoteo 6:17, Pablo nos dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos ha dado más cielo de lo que los hombres pueden ver, más mar de lo que el hombre puede navegar.
más sol de lo que el hombre puede necesitar, más estrellas de las que el hombre puede contar, más aire de lo que el hombre puede respirar, más cosecha de lo que sembramos, más gracia de lo que podemos comprender, más amor del que podemos conocer. Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que la primera decepción satánica es que pensemos severamente acerca de Dios. En segundo lugar, Satanás quiere que pensemos escépticamente acerca de Dios. Génesis 3, versículos del 2 al 4. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Poniendo la semilla del escepticismo en el corazón y la mente de Eva. Primero, él le hace pensar a ella que Dios es cruel, que retiene las cosas, que es un Dios negativo, porque puso todas las cosas en el huerto para luego prohibirles que las toquen siquiera. Y ahora está diciendo: Eva, tú no puedes confiar en este Dios. Si no es un buen Dios, no puedes confiar en su palabra. Amigo, de paso diré que cualquiera que pone dudas en la autoridad, la exactitud y la aceptabilidad de la Biblia está haciendo el trabajo de Satanás. Y no me importa dónde ha estudiado o los títulos que pueda tener, es el trabajo de Satanás el hacer que la gente piense con escepticismo acerca de la palabra de Dios. Dios habló, y lo que dijo fue absolutamente y totalmente confiable y autoritativo. El hombre moderno tiene toda clase de sustitutos para la palabra de Dios. Permítame darle a conocer algunos de esos sustitutos. Relativismo. Eso es que la verdad está siempre cambiando. Ellos dicen: bueno, vivimos en una época nueva y moderna, así que lo que era verdad ayer ya no lo es hoy. Amigo, déjeme decirle algo muy enfáticamente. La verdad es siempre la verdad. Y si es algo novedoso, no es verdad. Y el relativismo que se enseña hoy a los estudiantes tiene sus raíces en la filosofía hegeliana. Subjetivismo es la actitud de quien dice: bueno, yo siento que es verdad. Amigo, su sentir no es Dios. ¿Ha escuchado la frase: lo que es verdad para usted puede no ser verdad para mí? La verdad es siempre la verdad, no importa para quién sea. Pero eso es el subjetivismo, tener una verdad personal, de acuerdo a la conveniencia de las circunstancias. El empiricismo. Esto simplemente significa que decimos lo que es verdad por lo que podemos medir, probar y actuar de acuerdo a una obvia evidencia empírica. Los científicos, por lo general, se inclinan ante esta forma de verdad. El existencialismo. Este es un gran concepto, favorito entre los teólogos liberales. A ellos no les gusta citar la Biblia, la palabra de Dios. Eso les ofende. Dicen que se vuelve palabra de Dios cuando la leen y tienen una relación con ella. Y el existencialismo les es presentado a los jóvenes estudiantes en colegios y universidades. El existencialismo sostiene que la verdad es lo que uno experimenta. Racionalismo. Usted toma la palabra de Dios y la hace pasar por el nivel del juzgamiento de su mente y de su lógica y cambia la frase "así dice el Señor" por la frase "así dice la mente del hombre". El racionalismo dice que el conocimiento humano procede de principios a priori independientes de la experiencia y en la cual Dios nada tiene que ver. Pero uno de los sustitutos más comunes de la palabra de Dios en medio de los hombres es el pragmatismo. Ya ni siquiera preguntamos: ¿es la verdad? Ahora preguntamos: ¿funciona? ¿Da resultado? El aire que respiramos en estos días
Está lleno de estas filosofías, todas ellas provenientes del padre de las mentiras, quien dijo, así que Dios ha dicho, para de inmediato añadir, no moriréis. Esto deja al hombre moderno sin ninguna verdad normativa, porque el diablo quiere que usted piense con escepticismo en relación con Dios. En nuestra patria nosotros solíamos vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios y ser gobernados por una constitución nacida de la palabra de Dios. En contraste, en nuestros días vamos haciendo leyes sobre la marcha. Estamos como los marineros descritos en la obra La República de Platón, quienes por no tener una brújula se guiaban por el farol amarrado en la proa del barco. Así estamos en nuestros países hoy. Satanás, el padre de la mentira, nos ha separado de la normativa divina de la verdad. Ahora muchos se atreven a preguntar, ¿qué de malo tiene en robar? Porque la palabra de Dios dice que no hay que robar. ¿Qué de malo tiene el cometer adulterio? Porque la palabra de Dios dice que no hay que adulterar. ¿Por qué la sodomía es un pecado? Porque la palabra de Dios dice que es una abominación. Por eso. Y no por lo que usted o yo pensemos al respecto. Verá, cuando nos alejamos de la normativa establecida de lo que es bueno y lo malo, lo que hacemos es alejarnos de la idea de cualquier juzgamiento. La ley sin el castigo es solo un consejo. Y Dios no estaba dando un consejo cuando les dijo a Adán y a Eva, al referirse al árbol en el huerto del Edén, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El Evangelio de Satanás dice que Dios no castiga el pecado. Pero el asunto es que Dios no solo es un buen Dios, sino que además es un Dios santo. Y es ese Dios santo el que quiere salvarle a usted, mi querido amigo, y quiere salvarle porque le ama. No hay nada en el mundo más engañador que el pecado, y aquellos que menos conocen del pecado son los que más metidos están en él. En el jardín del Edén, Satanás convenció a Eva que Dios no quería compartir con ellos el buen negocio de ser Dios, y que por eso les prohibió comer el fruto del árbol de la sabiduría, porque Dios no quería la competencia que significaría el que ellos también fueran dioses. Este es el comienzo del movimiento Nueva Era, que como religión es el misticismo oriental que ha llegado al occidente. Es el antiguo hinduismo que enseña que todo es Dios y Dios es todo, y que nosotros mismos seremos dioses. Hoy terminaremos el estudio del tema ¿Cómo resistir el engaño satánico? Le invito a preparar su mente y su corazón para que saque el mayor provecho espiritual de este mensaje. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Me es muy grato el saludarle y darle una sincera bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Permítame hacer un brevísimo resumen de lo que compartí con usted en la primera parte de este mensaje, ¿Cómo resistir el engaño satánico? Por favor, abra su Biblia en el capítulo 3 de Génesis y leamos los 5 primeros versículos. Pero la serpiente, o sea, Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Recuerde que Satanás ha distorsionado la idea de Dios en 3 formas básicas y lo ha hecho desde el comienzo mismo de la historia humana.
Podemos decir que los modernos engaños de Satanás son tan antiguos como el jardín del Edén. ¿Cuáles son las formas básicas en que Satanás ha distorsionado la idea de Dios? Primero, Satanás quiere que usted piense severamente acerca de Dios. Satanás quiere que usted piense que Dios es un Dios cruel, duro y severo. Quiere que cuando usted piense en Dios lo haga en forma negativa. Quiere que usted esté convencido que Dios es un aguafiestas cósmico. Satanás quiere que usted piense severamente acerca de Dios. Segundo, Satanás quiere que pensemos escépticamente acerca de Dios. Satanás le dijo a la mujer, no moriréis. Con esa frase, el diablo puso la semilla del escepticismo, de la duda en el corazón y la mente de Eva. Que dude de la palabra de Dios. De paso diré que cualquiera que pone dudas sobre la autoridad, la exactitud y la aceptabilidad de la palabra de Dios está haciendo el trabajo de Satanás. Y no me importa en dónde haya estudiado o los títulos que pueda tener. Es el trabajo de Satanás el hacer que la gente piense con escepticismo acerca de la palabra de Dios. El hombre moderno tiene toda clase de sustitutos para la palabra de Dios. Y todos esos sustitutos tienen el sello del padre de las mentiras. Veamos algunos de esos sustitutos. El relativismo sostiene que la verdad siempre está cambiando, que lo que fue verdad ayer ya no lo es hoy. Déjeme decir algo enfáticamente. La verdad es siempre la verdad. El subjetivismo es el tener una verdad personal de acuerdo a la conveniencia o a las circunstancias. El empiricismo es verdad solo lo que podemos medir, probar y actuar de acuerdo a una obvia evidencia. El existencialismo. Este es un gran concepto, favorito entre los teólogos liberales, y sostiene que la verdad es solo lo que uno experimenta. El racionalismo. Usted juzga la palabra de Dios de acuerdo a su mente y a su lógica, y cambia la frase, así dice el Señor, por la moderna frase, así dice la mente del hombre. El racionalismo dice que el conocimiento humano procede de principios a priori independientes de la experiencia y en la cual Dios nada tiene que ver. Y el pragmatismo. Entre los seres humanos, este es uno de los sustitutos más comunes. Ya ni siquiera preguntamos, ¿es la verdad? Ahora preguntamos, ¿funciona? ¿Da resultado? El aire que respiramos en estos días está lleno de estas filosofías, todas ellas provenientes del padre de las mentiras. Amigo, cuando nos alejamos de la norma establecida de lo que es bueno y lo malo, lo que hacemos es alejarnos de la idea de cualquier juzgamiento. La ley sin el castigo es solo un consejo. Y Dios no estaba dando un consejo cuando les dijo a Adán y a Eva, al referirse al árbol en el jardín del Edén, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero Satanás vino y dijo, no moriréis. El Evangelio de Satanás dice que Dios no castiga el pecado. Pero el asunto es que Dios no solo es un buen Dios, sino que además es un Dios santo. ¿Sabe lo que los seguidores de la nueva era han hecho? Han tratado de eliminar el temor de la muerte entre los seres humanos, enseñando la existencia de la reencarnación. O sea que usted reencarnará una y otra vez hasta cuando sea necesario. Para ellos no hay juzgamiento, no hay muerte y, por supuesto, no hay infierno. La actriz Shirley MacLaine, gran sacerdotisa de la nueva era, dijo, nosotros podemos eliminar todo temor de la muerte. ¿Y dice por qué? Dice que ha tenido numerosas vidas, que en una de esas vidas fue una princesa en el perdido continente de la Atlántida, que en otra vida fue una india inca en el Perú, que en otra vida fue una criadora de elefantes. Y así, ella sigue y sigue reencarnándose.
La idea en el movimiento de la nueva era es que el hombre, las plantas y los animales están relacionados entre sí, y que nos mantenemos en un estado de transmigración hasta que finalmente lleguemos, ¿quién sabe a dónde? Es como el juego de las sillas o asientos musicales. Y usted posee un karma que es la personificación de quién es usted y qué es lo que hace. Si su karma es bueno, será reencarnado en algo mejor. Pero si su karma es malo, experimentará una regresión. De acuerdo a los de la nueva era, esa es la forma en que vamos por la vida. Usted puede elevarse a formas más altas o puede reencarnarse en formas más bajas, como una cucaracha o una araña. La idea es que por su karma usted tendrá lo que merece. Pero si en cada vida usted vive correctamente y hace lo bueno, por fin llegará al nirvana, lugar en donde será absorbido por el todo absoluto y en la nada. Pero, ¿sabe que todo este cuento de la nueva era se originó en Génesis, cuando Satanás le dijo a la mujer, no moriréis? El diablo es astuto. Vaya a cualquier buena librería y encontrará un sinnúmero de libros sobre la filosofía de la nueva era y sobre la reencarnación. Satanás no solo quiere que usted piense severamente acerca de Dios, sino que también quiere que usted piense con escepticismo acerca de Dios. Que no se preocupe por lo que Dios dice. Que no debe darle tanto valor a su palabra. Pero además, y en tercer lugar, Satanás quiere que usted piense sospechosamente acerca de Dios. Veamos cómo este padre de la mentira hace que la mentira suene como si fuera verdad. En Génesis 3:5, Satanás le explica a Eva por qué no morirán aunque coman del fruto del árbol prohibido. Y dice, «Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal». Escuche, las siguientes son las implicaciones de lo que Satanás dijo. Que Dios es injusto. Eva, Dios no quiere que alcances todo tu potencial. Él quiere mantener el monopolio en esto de ser Dios y no quiere que entiendas que tú también tienes la habilidad para ser Dios. Por eso Él te pone obstáculos, para evitar que logres desarrollar todo tu potencial humano. Eva, tú puedes ser como Dios. ¿Cómo puedes lograrlo? Pues por medio de la experiencia y tu propio entendimiento, no necesitas a Dios para que te diga lo que es bueno o lo que es malo. Tú puedes ser auténtica, autónoma, independiente. Puedes influenciar a tu propia gente. Querida Eva, yo te voy a liberar. Mire la siguiente ecuación. De la costilla de Adán, más la mentira de Satán, la liberación femenina saldrá. Satanás le dijo a Eva, voy a liberarte para que puedas alcanzar todo tu potencial. El problema contigo es que aún no has abierto los ojos, eres ingenua. Y el que Dios te haya dicho que no lo hagas no significa nada, solo tienes su palabra. Tienes que confiar en lo que alguien más te diga. Además, ¿cómo sabes que algo es malo si nunca lo has tratado? ¿Por qué es malo? Solo porque Dios te lo ha dicho. ¿No te das cuenta que Él no quiere que tú sepas lo que Él sabe? Porque si tú sabes lo que Él sabe, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, si en tu mente puedes decidir lo que es bueno y lo que es malo, ¿quién es Dios? Tú eres Dios. Tienes que sospechar de cualquiera que no quiere que sepas lo que Él sabe. Dios está tratando de evitar que tengas un conocimiento personal, a fin de que tengas que depender de Él y de su palabra. Eva, nunca comprenderás esto, a menos que lo pongas a prueba. Mi amigo, déjeme decirle algo acerca del pecado. No hay nada en el mundo más engañador que el pecado. Y aquellos que menos conocen del pecado son los que más metidos están en él. ¿Me permite repetir esto? Aquellos que menos conocen del pecado son los que más metidos están en él. Satanás está tratando de decirle a Eva que Dios no quiere compartir con ellos este buen negocio de ser Dios.
Por eso les ha prohibido que coman del fruto del árbol del bien y del mal, porque si lo hacen, no es que morirán, sino que sus ojos serán abiertos y ellos mismos serán como Dios. Este es el comienzo del movimiento Nueva Era. Y como religión, la Nueva Era es misticismo oriental que ha llegado al occidente. Es el antiguo hinduismo que enseña que todo es Dios y Dios es todo y que nosotros mismos seremos dioses. Es la raíz del panteísmo. Pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Dios está en todo y todo es Dios, y no hay un Dios personal como Jehová, Elohim, el Dios de la Biblia. Para los de la nueva era, Dios es una fuerza impersonal, es una energía. Usted es Dios. Yo soy Dios. La naturaleza es Dios. Todo es Dios. Eso es panteísmo. Y eso es lo que Satanás le está diciendo a Eva. Seréis como Dios. Esta mentira es tan sutil porque la Biblia en verdad dice que debemos ser como Dios, no que somos Dios. Por ejemplo, como creyentes, nosotros decimos que Dios es amor, ¿verdad? ¿Sabe lo que un hindú dirá? El amor es Dios. Y eso no es correcto. Dios es sabiduría, y no que la sabiduría es Dios. ¿Sabe por qué aquellos que defienden los derechos de los animales lo hacen? Porque están influenciados por el hinduismo y sus vacas sagradas. Para ellos no hay ninguna diferencia básica entre el hombre y los animales. Han elevado el nivel de los animales y han devaluado el nivel del hombre. Se llaman a sí mismos humanistas, cuando en realidad son animalistas. Para ellos todo es Dios, plantas, rocas, animales, el cielo y aún el polvo es Dios. Por lo tanto, si Dios es polvo y el polvo es Dios y usted es Dios, usted es también polvo. Comprenda lo que esta manera de pensar significa. Y tenemos toda una nueva generación que ha sido atrapada en esta mentira. Tal vez usted diga, pastor, nadie puede creer eso. Mi amigo, le diré que Satanás ha engañado a todo el mundo, haciendo que pensemos severamente, escépticamente y sospechosamente acerca de Dios. Y una vez que ha hecho eso, entonces pone sus propias mentiras. La religión del hombre no se levantará más alto que el concepto que se tenga de Dios. Las mentiras de Satanás son peligrosísimas porque suenan como si fueran la verdad. ¿Ha puesto Dios algún potencial en usted? Por supuesto que sí. En 1 Corintios 2:9 leemos, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y en Apocalipsis capítulo 22, los primeros 5 versículos dicen, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Oh, si usted comprendiera los planes que Dios tiene para usted. Pero se lo diré, es que sea uno con Él, que sea como Él, y no que usted sea un pequeño diosecito de hojalata. Amigo, ¿por qué aceptar los sustitutos que presenta Satanás cuando usted tiene la verdad de Dios? Deseo que cada padre y madre, cada niño y niña, cada jovencito que me escucha, grabe lo siguiente en su corazón y mente. No deje que el padre de las mentiras lo engañe. ¿Me está escuchando? Satanás quiere engañarle para poder destruirle, para poder condenarle. Jesús dijo que el diablo es un mentiroso y un asesino.
Oro porque Dios le ayude a entender esto. Y no piense severamente acerca de Dios. Él es un Dios de amor, de bondad y de gracia. No piense con escepticismo acerca de Dios. Hay un Dios y las leyes de Dios están vigentes. El alma que pecare, esa morirá. Y no piense de Dios sospechosamente. No piense que si usted entrega su corazón al Señor, va a significar una pérdida para usted. La cruz sobre la cual Jesús murió es un signo positivo, no negativo. Si yo tuviera 1000 vidas para vivir, cada una de ellas se la daría a Jesucristo. Y nadie debe tener pena por mí porque sea un creyente. Deberían tenerla si no fuera un hijo de Dios. No deje que las astutas mentiras de Satanás le engañen y destruyan. El río Amazonas es el río más grande del mundo. Hay más agua en el Amazonas que en el Mississippi, el Nilo y el Ganges juntos. Y fluye con tanta fuerza que su corriente penetra en el océano Atlántico por más de 300 kilómetros, y es agua fresca. Una vez un pequeño velero navegó más allá de la desembocadura del Amazonas, y la tripulación se quedó sin agua para beber, y la sed se hizo sentir. De pronto vieron otro barco, y por medio de señales convencionales solicitaron agua para beber. La respuesta fue: usen el agua en la cual navegan. Volvieron a repetir que necesitaban agua para beber, y la respuesta fue la misma. Cuando por tercera vez les dijeron lo mismo, entonces comprendieron. Todo ese tiempo habían estado navegando sobre agua fresca y sin embargo se estaban muriendo de sed. Temo que muchos de quienes me escuchan ahora mismo están, por así decirlo, navegando sobre agua fresca pero muriéndose de sed. Dios le ama. Beba del agua fresca que Él no solo le ofrece, sino que Él mismo es el agua viva. Deje de creer las mentiras con que Satanás trata de engañarle. Deje de pensar severamente acerca de Dios. Deje de pensar escépticamente acerca de Dios. Deje de pensar sospechosamente acerca de Dios y acepte la verdad de Dios, que es Dios mismo. Usted puede liberarse ahora mismo de las ataduras de los engaños satánicos. ¿Cómo? Crea en el Señor Jesucristo. Arrepiéntase sinceramente de sus pecados y repita conmigo la siguiente sencilla oración. Amado Dios y Padre Celestial, necesito tu ayuda, necesito tu amor, necesito tu perdón. Por eso me acerco a ti con un corazón arrepentido para pedirte me liberes de los engaños de Satanás. Este momento, Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Y te invito a que habites en mi corazón y cambies mi vida. Te agradezco por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, derramando tu preciosa sangre para salvarme y darme vida eterna y reconciliarme con tu Padre. Toma mi vida y haz en ella tu preciosa voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted oró conmigo, y lo hizo con profunda convicción y con genuino arrepentimiento, le puedo asegurar bajo la autoridad de la palabra de Dios que usted ya ha sido perdonado y ahora es miembro de la familia de Dios. La mentira que está cercana a la verdad es mucho más peligrosa. Así que el diablo, cuando quiere trabajar en usted, comenzará engañándole y principiará a trabajar en su mente y luego en el resto de usted. Porque el pensamiento es el padre de la obra. El diablo prefiere hacerle creer algo equivocado en vez de que usted haga algo equivocado. Porque si él logra que usted crea algo equivocado, usted hará las cosas equivocadas. El pecado humana. Los modernos engaños de Satanás son tan antiguos como el mismo jardín del Edén. Veamos Génesis capítulo 3, comenzando en el primer versículo. Pero la serpiente, o sea, Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amigo, eso es lo que enseña el movimiento de la nueva era, que de nuevo no tiene absolutamente nada. Subraye las palabras: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Me voy a detener aquí por un momento y vamos a ver las 3 mentiras del maestro de las mentiras, y que tiene que ver con la misma naturaleza y el carácter de Dios. Hay 3 cosas que Satanás quiere que usted piense de Dios, y si él logra ese objetivo, Satanás lo tiene a usted en sus manos. En primer lugar, Satanás quiere que usted piense severamente acerca de Dios. Ahora, Satanás no niega primordialmente la existencia de Dios, porque eso es demasiado evidente. Y Satanás es demasiado astuto como para hacerlo. Él admite que Dios está ahí. Pero lo que él quiere hacer es que usted piense que Dios es un ser cruel, duro y severo. Satanás quiere que cuando usted piense en Dios, su mente se llene de pensamientos negativos. Él no quiere que usted piense positivamente acerca de Dios. No quiere que usted piense bondadosamente acerca de Dios. Él quiere que usted piense severamente acerca de Dios. Y si usted pregunta: pastor, ¿cómo sabe usted eso? Bien, miremos el versículo 1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En otras palabras, Satanás le dice a Eva: así que Dios no quiere que tengas esto. ¿Cómo puede ser que Dios haya hecho este hermoso huerto y luego te diga que no puedes comer de sus frutos? Bueno, esa era una mentira. Dios no prohibió el que comieran de los demás árboles. Su prohibición fue solo sobre un árbol, solo uno. Y era el árbol que estaba en medio del huerto. De hecho, en Génesis 2:16 leemos: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Dios les está diciendo: lo hice para ustedes, porque les amo. Pero viene Satanás y les dice que Dios no quiere que coman de ningún árbol. ¿Qué es lo que Satanás está tratando de hacer? Está tratando de que Eva piense negativamente de Dios, que piense severamente acerca de Dios, que piense que Dios es una especie de aguafiestas celestial tan cruel que ha prohibido a sus criaturas cualquier legítimo placer y gozo. En nuestros días, hay muchas personas que cuando piensan en Dios y la salvación, creen que pertenecer al Señor es como tomar una medicina amarga para sanarse. Para esas personas, la idea de servir a Dios es dolorosa. La idea de ser un creyente es algo negativo, algo que hay que soportar. Y hasta piensan que todo lo que ha hecho Dios es ilegal, inmoral o engorda. Y cada vez que Dios dice: puedes hacerlo, nos está invitando a la felicidad. Amigo, Dios le ama. Dios es un Dios bueno. Pero el diablo no quiere que usted sepa eso. Por favor, anote al margen el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Suena eso como que Dios es severo y negativo? ¿Como que Dios es cruel y vengativo? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y qué decir del contenido del Salmo 84:11? Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios lo ha preparado todo para que seamos saludables, felices, santos e íntegros. En 1 Timoteo 6:17, Pablo nos dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos ha dado más cielo de lo que los hombres pueden ver, más mar
de lo que el hombre puede navegar, más sol de lo que el hombre puede necesitar, más estrellas de las que el hombre puede contar, más aire de lo que... Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Nehemías no ha sido el único que tuvo una batalla en sus manos. Si usted vive firmemente por Dios, usted también tendrá una batalla en sus manos. Y si es creyente y no la tiene, eso no dice nada bueno de su cristianismo, porque como la Biblia lo dice, el siervo no es mayor que su señor. Y en una batalla, aquel que se encuentra más cerca de su capitán está más propenso a ser también el blanco del enemigo. Si usted no está cerca del Señor, si su vida es fácil y cómoda, no se atreva a decir que sabe lo que es el enfrentarse con el enemigo. Como hijos de Dios, cuando estamos en guerra, y francamente siempre estamos en guerra, es una guerra entre la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, el cielo y el infierno, e inevitablemente cada genuino cristiano estará en esa batalla. De este pasaje de Efesios quiero que notemos varios puntos importantes. Primero, nuestro adversario. De acuerdo a los versos 11 y 12, ¿qué es lo que sabemos de nuestro adversario, el diablo? Sabemos que es muy sutil. Por eso el apóstol dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. En la historia de Nehemías, los enemigos les dijeron que caerían sobre ellos sorpresivamente, inesperadamente. Así actúa Satanás. Y mi amigo, ni su imaginación, ni su ingenio, ni su intelecto puede competir con la sagacidad y las sutilezas del diablo. Pero no solo que es sutil, sino que aunque usted no lo crea, también es espiritual. ¿Ha pensado alguna vez que el diablo sea espiritual? Será un gran día para todos los seres humanos cuando aprendamos que no todo lo espiritual es bueno o correcto. Vean lo que dice Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Satanás no solo es sutil y espiritual, sino que también es muy fuerte. El verso 12 de Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo. Satanás es fuerte y poderoso, y no es bueno que subestimemos lo que él puede hacer. Mucha gente se ríe del diablo. Creen que solo es un personaje sobre el cual se dicen muchos chistes. Otros piensan que el diablo es una superstición medieval. Un hombrecito vestido de rojo, con un par de cuernos y un tridente en la mano para ensartar a los incautos. Nada más lejos de la verdad. Satanás es poderoso y malévolo, y tiene gran autoridad, y él engaña a todo el mundo, aun a los hijos de Dios. Pero no solo que es sutil, espiritual y fuerte, sino que también es siniestro. ¿Contra qué luchamos? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la clase de enemigo que enfrentamos, y será trágico si lo subestimamos. Pero la verdadera guerra de Satanás no es en contra de usted, mi amigo, mi amiga, sino en contra de Dios.
Las personas malévolas siempre han sabido que si no pueden hacer daño directamente a una persona que odian, atacarán a alguien que esa persona ama. Satanás está tratando de atacar a Dios, pero como le es imposible el atacarle directamente, le ataca a usted, porque Dios le ama a usted. Segundo, nuestra armadura. Esta armadura está descrita en los versos del 13 al 17 y quiero referirme a algunas piezas de esta armadura. Por ejemplo, tenemos el cinturón de la verdad. Los soldados en esos tiempos usaban una especie de faja o cinturón que tenía un doble propósito: servir de soporte a la columna vertebral y llevar sus armas de guerra. En otras palabras, este cinturón mantenía todas las cosas juntas. Por analogía, la palabra de Dios es nuestra espada, y es la verdad. Jesús, al orar al Padre a favor de los discípulos, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el salmista escribió: en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. Una de las cosas que me mantiene activo no es cómo me siento, sino a quién conozco y sirvo. El diablo nos atacará con mentiras, y la única manera de discernir entre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, lo justo o lo injusto, es conociendo la palabra de Dios, saturando nuestra alma con sus enseñanzas y pidiendo al Espíritu Santo que interprete esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando el diablo le ataca con mentiras, es porque él sabe que usted no conoce la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Luego tenemos la coraza de justicia. Cada soldado tenía una especie de escudo que le protegía de flechas, lanzas o dardos encendidos. ¿Pero qué es la coraza de la justicia? Es una vida pura, porque no solo que el diablo atacará con dardos y flechas, sino también con impurezas. ¿Sabe cuál es mi más profundo deseo? Mantener mi vida pura. No tener ningún pecado no confesado y no arrepentido en mi vida. Y esto, mi amigo, mi amiga, no lo digo ni por vanidad ni por arrogancia. Yo sería un necio de tomo y lomo si estuviera aquí presentando este mensaje, si tuviera pecados no confesados o no arrepentidos en mi vida. Más que necio sería el estar tratando de luchar contra Satanás, teniendo pecados en mi vida. Dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verá, si yo no tengo la coraza de justicia, el diablo puede invadirme y hacer toda clase de obras malévolas y malvadas, porque no tuve mi coraza de justicia para defenderme. Debemos ser puros, debemos ser justos, debemos ser santos. Debemos estar en contra del pecado en todas sus manifestaciones. Si usted no trata con severidad al pecado, le aseguro que el pecado le tratará a usted muy severamente. Pablo también dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El diablo quiere desanimarle y por lo tanto ha puesto toda clase de barreras, de obstáculos, de dificultades en el camino para que tropecemos y caigamos y nos hagamos daño. ¿Está usted en paz con Dios? ¿Están sus pies cubiertos con la preparación del Evangelio de paz? También se menciona el escudo de la fe. El diablo atacará con la mentira y será necesario tener puesto el cinturón de la verdad. Atacará con impurezas y debemos utilizar la coraza o escudo de justicia. Atacará con el desánimo y tendremos que calzarnos con el Evangelio de la paz. Y nos atacará poniendo dudas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Él no quiere que creamos en Dios. Por eso, desde las primeras páginas del Génesis, Él corrompió con dudas la mente de Eva, y desde entonces jamás ha dejado de hacerlo. ¿Cómo vencer esas dudas? Con el escudo de la fe. ¿Y dónde se consigue esa fe? Es Dios quien la otorga. Usted no puede obligarse a creer. Usted no puede ni comprar ni fabricar la fe. Dios ha dado a cada ser humano una medida de fe. Esa fe le permitirá a usted quitar de su vida el pecado.
Espere en Dios y en el Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Y debemos ponernos el yelmo o casco de la salvación, lo cual significa la constante libertad que Dios nos da. Cuando usted está así protegido, Satanás nada podrá contra ese impenetrable yelmo. ¿Confía usted en el Señor Jesús? Tiene absoluta seguridad de su salvación. La última pieza mencionada en la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra armadura. Bien, con toda esta información como trasfondo, quiero hablar ahora de nuestro ataque. Verá, nosotros no debemos estar a la defensiva, sino a la ofensiva. No debemos ser vencidos por lo malo, sino más bien vencer el mal con el bien. Hay una guerra espiritual y nosotros debemos participar en ella. ¿Cuál debe ser nuestra estrategia ofensiva? Veamos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora escuche bien lo que voy a decir. La oración no es estar listo para pelear. La oración es en donde está la batalla. La oración es la forma de luchar contra el enemigo. Una vez que usted se pone la armadura de Dios y ha visto a su adversario, está listo para la ofensiva. Y el ejército del Señor Jesucristo marcha en las rodillas. Y la razón por qué algunos creyentes no están ganando es porque ni siquiera se presentan para la batalla. Ni siquiera saben dónde está la batalla. La batalla está en la oración. Y eso es lo que dice Pablo. Después de ponernos la armadura de Dios, nos dice cómo luchar. Permítame ilustrar este punto. Vamos a Éxodo, capítulo 17. Los israelitas estaban saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida, pero un hombre malvado, Amalek, quiso oponerse a que ellos vieran cumplidas las promesas de Dios en sus vidas. ¿Qué hizo Moisés al respecto? Bien, veamos Éxodo 17, comenzando con el verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahora quiero que ponga atención a lo que acontece desde el verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué. Esto fue muy importante para Dios. No era algo incidental, sino fundamental. Y di a Josué: raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pregunta: ¿en dónde se peleó esa batalla? ¿Fue en la cima de la montaña o en el valle? La historia bíblica dice que fue en la cima de la montaña. Ahí, cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Manos levantadas hacia Dios en oración. Moisés intercediendo por su pueblo. Puedo imaginarme a Josué en el valle con sus soldados, preguntándose por qué Moisés no bajaba y les ayudaba en la pelea. Pero asimismo, puedo imaginarme a Moisés, que sabía que su parte en la batalla era estar en oración.
porque la oración es una batalla, y esto nunca debemos olvidarlo. ¿Es usted una mujer o un hombre de oración? ¿Tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo como para acercarse a Él confiadamente en oración? ¿El diablo quiere evitar que oremos? A él no le importa ninguna otra cosa, ni cuánto dinero tenemos, ni lo importante que nos creamos, ni las cosas aparente buenas que hacemos. Escúcheme, el diablo se burla de nuestros planes, se ríe de nuestros esfuerzos, pero tiene miedo de nuestras oraciones. La batalla está en la oración. No somos más fuertes de lo que es nuestra vida de oración. Ninguna iglesia es mejor que la vida de oración de sus miembros. Se dice que el diablo, cuando tiene reuniones de estrategia con sus demonios, les dice, muchachos, eviten que esos cristianos oren. Si podemos lograr que dejen de orar, siempre les venceremos. Pero si ellos oran, siempre nos vencerán. La batalla está en la oración, y la oración es una batalla. Cuando usted se pone la armadura de Dios, lo primero que hace es orar, levantar las manos santas hacia Dios para luchar contra el maligno. Por favor, busque en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 10, verso 10. Daniel ha estado buscando conocimiento, entendimiento de Dios. Un hombre de entendimiento ora, y cuando ora, recibe entendimiento. Daniel quería saber algo de los planes de Dios, porque quería ser parte de sus planes, y ora pidiendo a Dios revelación, sabiduría. Y algo extraño le sucedió a Daniel cuando oró. Bien, leamos Daniel capítulo 10, desde el primer verso. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mi mano, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. Seguramente es un profundo y misterioso pasaje de las Escrituras, pero si no aprende nada más de este pasaje, deseo que aprenda lo siguiente. La oración es una verdadera batalla. Daniel había estado ayunando, orando, buscando el rostro de Dios, 21 días de humillarse delante de Dios sin recibir respuesta. Pero Daniel persistió en su ayuno y en sus oraciones hasta que finalmente un ángel vino y le dijo, traía la respuesta a tus oraciones, pero el príncipe de Persia me detuvo. Ahora, ¿quién era el príncipe de Persia? Bueno, se refiere a Satanás. Muchas veces, el poder detrás del trono en los gobiernos de este mundo es el mismo diablo. Recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, sino al diablo que le motivó a decir lo que Pedro dijo. Y en Ezequiel 28, el diablo es llamado príncipe de Tiro. Y cuando la Biblia hace referencia al príncipe de Persia, literalmente está hablando del demonio que gobernaba sobre Persia, el poder detrás del trono. Anote al margen Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hay algo maravilloso en todo esto, y que nos debe animar a todos. Si oramos como Daniel lo hizo, Dios puede poner ángeles a nuestro servicio. Dios puede enviar ángeles para que nos ministren. Anote Marcos 1, la parte final del verso 13. Y los ángeles le servían. Y en Hechos 12, Pedro es liberado de la prisión por un ángel. Y en Hebreos 1, el verso 14, refiriéndose a los ángeles, dice: no son todos espíritus ministradores. Recuerde que cuando nos ponemos la armadura es para entrar en combate. Estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor me están preguntando, aunque sea telepáticamente, Pastor Rogers, ¿qué clase de batalla es esa batalla? Excelente inquietud. Para contestarle, tenga la bondad de buscar Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y de inmediato surge otra pregunta. ¿Qué es orar en el Espíritu? Eso, apreciado amigo, es orar escuchando. No es cuestión de acercarse al Señor y decirle: Dios, escucha lo que tu siervo dice. No, 1000 veces no. Es todo lo contrario. Es acercarse a Dios y decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando usted ora en el Espíritu le dice qué debe orar. La oración es una herramienta espiritual por medio de la cual forzamos la voluntad de Dios, para que Él haga nuestra voluntad. Orar es descubrir la voluntad de Dios y activarla en nuestra vida. La más dulce y significativa definición de la oración que conozco es la siguiente. Orar es cuando el Espíritu Santo encuentra un deseo en el corazón del Padre, implanta ese deseo en nuestro propio corazón y lo reenvía al cielo en el poder de la cruz. Esa, mi amigo, es una oración eficaz y poderosa. ¿Ha aprendido usted a escuchar a Dios? En el capítulo 8 de Romanos se habla de nuestra relación con Dios, que es una relación padre-hijo. En Romanos capítulo 7, verso 4, nuestra relación con Dios se la define en términos de novio y novia. En Colosenses 3:24, la relación es de amo y siervo. Y en Juan 15:14, nuestra relación con Cristo es una relación de amistad. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Todas estas relaciones, sea padre, hijo, marido, mujer, amo, siervo, tienen un elemento común muy importante: escuchar. ¿Escucha usted a Dios? ¿Ha aprendido a estar en quietud y decir: habla, Señor, que tu siervo escucha? Orar en el Espíritu no es simplemente el venir a la presencia de Dios con una enorme lista de compras. Es el estar quietos y conocer que Él es Dios. ¿Está su corazón sintonizado con el corazón de Dios? ¿Sabe cómo escuchar la voz de Dios? ¿Puede escuchar a Dios cuando Él le está hablando? Creo que una de las cosas excelentes en la práctica del ayuno es que podemos afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Orar en el Espíritu es una oración persistente que permanece. No podemos entrar apuradísimos a la presencia de Dios. Vea lo que Jesús dijo en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Necesitamos permanecer en Cristo como los pámpanos permanecen en la vid. Un pámpano total y absolutamente depende de la vid. Jamás podrá usted llegar a dar ningún fruto si está separado de la vid. Orar en el Espíritu es permitir que la vida del Señor Jesucristo fluya a través nuestro, así como la savia fluye de la vid hacia los pámpanos. De acuerdo a las leyes rabínicas, la madera de un viñedo no servía para ser usada ni siquiera para los sacrificios en el templo. Uno no puede ni siquiera tallar la madera de la vid.
tampoco sirve para hacer muebles. Se podría decir que esa madera no sirve para nada. Para lo único que es buena es para que el pámpano permanezca en la vid. Y si es que no sirve ni para eso, es necesario cortarla y quemarla. Y esto no lo digo yo porque sea muy inteligente. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que mientras vive aquí en la tierra, su único trabajo o negocio es permanecer en la vid? Si no es así, con todo respeto le digo que usted es bueno para nada. No debemos tener ningún otro propósito sino el permanecer en el Señor Jesucristo. Entonces la oración en el Espíritu es la oración que sabe escuchar y la oración que permanece, pero la oración en el Espíritu es también la oración que ama. Otra vez, veamos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Oremos los unos por los otros en la misma forma en que nos amamos los unos a los otros. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesús al respecto? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si usted se da cuenta que sus oraciones son egocéntricas, tenga la seguridad de que esas no son oraciones guiadas por el Espíritu, y por lo tanto no tendrán ningún poder. El Espíritu Santo quiere darle espíritu de intercesión. Debemos ser intercedores, debemos aprender a orar por otras personas, y no siempre solo por nosotros mismos. ¿Tiene algún problema? Entonces es el momento de orar por el problema de otra persona. Mire lo que dice Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Esa, mi amigo, fue una oración de amor. La oración en el Espíritu tiene que ser una oración laboriosa. Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, y cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros, y que consuele vuestros corazones. Ahora veamos una vez más el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La verdadera oración en el Espíritu no es fácil. Es una guerra, es trabajo, es labor. No siempre es un momento de éxtasis. Más bien puede ser un momento de agonía. Jesús en el jardín de Getsemaní no estuvo en éxtasis, estuvo en agonía. Busque Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aquí Pablo está hablando de, prácticamente, agonizar en oración. Orar en el Espíritu es algo muy laborioso, no es nada fácil. En realidad, cuando oramos en el Espíritu, derramamos sangre, sudor y lágrimas. No hay forma de vencer a Satanás si no estamos listos para la batalla. Ponernos la armadura de Dios es solo prepararnos para el combate. Y la batalla está en la oración. Y la oración es algo que el diablo no lo puede soportar. Jesús enseñó que no se puede robar la casa del hombre fuerte sin antes haber maniatado e inutilizado a ese hombre fuerte. Y la única manera que nosotros tenemos de inutilizar al diablo es por medio de la oración persistente, que no se conforma con un no por respuesta. ¿Sabe usted lo que es testificar y el ganar almas? Eso no es la batalla. Eso es sencillamente salir a recoger los resultados de la batalla. La batalla se la gana en nuestras rodillas antes de ir a la batalla. ¿Sabe lo que es la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación? Eso no es la batalla. Son los resultados. La batalla se la gana
o se la pierde aún antes de empezar. Es la oración. La oración en el nombre de Jesús es el ponerse la armadura de Dios y pararse firme frente a las acechanzas del diablo. ¿No le parece que este es un buen momento para agradecerle a Dios por su palabra? Yo le agradezco a Dios por el honor y privilegio de haberle entregado a usted este mensaje de la palabra de Dios, que es un mensaje que me lo he predicado a mí mismo, porque debo confesar que no soy siempre fuerte y firme en mi vida de oración. Y este momento en mi corazón oro porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos enseña a orar, nos haga verdaderos guerreros de oración, para que podamos interceder los unos por los otros, que aprendamos a agonizar los unos por los otros. Debemos orar a Dios para que siempre nos conceda la victoria, primero sobre nuestras propias debilidades, y luego nos conceda para nuestras necesidades. Permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Cómo está su vida de oración? Aunque en realidad lo que debo preguntarle primero es, ¿tiene usted una vida de oración? ¿Tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? Y a lo mejor usted me pregunte, pastor, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues todo. Si usted no ora, puede ser por algunas razones. Aunque es religioso, cree que la oración es solamente para los momentos de apuro, y se justifica usted mismo diciendo que no hay que estar molestando a Dios para todo. Si no ora, revela que es un ingrato porque no agradece a Dios por todas las bendiciones y la protección que le otorga todos los días de su vida. Otra razón para que usted no ore es que se cree muy autosuficiente, que usted todo lo puede y lo sabe, y que en realidad no necesita a Dios, a menos que sea en casos de emergencia. Mi amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, ese es un caso de emergencia para su alma. Y si usted no tiene esa relación vital con Jesús, de ninguna manera va a orar al Dios que no conoce. Usted puede recibir al Señor Jesucristo en su corazón ahora mismo. Sin la intimidad de su ser, ora la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, mi vida de oración hasta ahora ha sido prácticamente inexistente, porque no he tenido una relación espiritual e íntima contigo. Sé que soy pecador y que merezco tu juicio, pero vengo a pedirte misericordia, no por ningún mérito propio, sino por el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Lo cual significa la constante libertad que Dios nos da. Cuando usted está así protegido, Satanás nada podrá contra ese impenetrable yelmo. La oración no es estar listo para pelear. La oración es en donde está la batalla. La oración es la forma de luchar contra el enemigo. Una vez que usted se pone la armadura de Dios y ha visto a su adversario, está listo para la ofensiva. Y el ejército del Señor Jesucristo marcha en las rodillas. Y la razón por qué algunos creyentes no están ganando es porque ni siquiera se presentan para la batalla. Ni siquiera saben dónde está la batalla. La batalla está en la oración. Y eso es lo que dice Pablo. Después de ponernos la armadura de Dios, nos dice cómo luchar. Permítame ilustrar este punto. Vamos a Éxodo, capítulo 17. Los israelitas estaban saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida, pero un hombre malvado, Amalek, quiso oponerse a que ellos vieran cumplidas las promesas de Dios en sus vidas. ¿Qué hizo Moisés al respecto? Bien, veamos Éxodo 17, comenzando con el verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahora quiero que ponga atención a lo que acontece desde el verso 11.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué. Esto fue muy importante para Dios. No era algo incidental, sino fundamental. Y di a Josué: raeré del todo la memoria de Amalec de debajo. Lost in the rhythm of the wind, strings whisper secrets to my soul. In a world of alternative rock where indie rock takes control, our rock paints a picture so vivid, where your female vocals sing so sweet, melodic tones that captivate. In this experimental retreat, deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals breathe life into a song that won't fade. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. As the music evolves and shifts, I surrender to its gift. An experimental journey, where the deep meets the sea. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. The final chord fades away in this chill melodic play, a song that lingers in the air, leaving traces everywhere. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Pregunta: ¿en dónde se peleó esa batalla? ¿Fue en la cima de la montaña o en el valle? La historia bíblica dice que fue en la cima de la montaña. Ahí, cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba sus manos, Amalec prevalecía. Manos levantadas hacia Dios en oración. Moisés intercediendo por su pueblo. Puedo imaginarme a Josué en el valle con sus soldados, preguntándose por qué Moisés no bajaba y les ayudaba en la pelea.
Pero asimismo, puedo imaginarme a Moisés, que sabía que su parte en la batalla era estar en oración. Porque la oración es una batalla, y esto nunca debemos olvidarlo. ¿Es usted una mujer o un hombre de oración? ¿Tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo como para acercarse a Él confiadamente en oración? ¿El diablo quiere evitar que oremos? A él no le importa ninguna otra cosa. Ni cuánto dinero tenemos, ni lo importante que nos creamos, ni las cosas aparentes buenas que hacemos. Escúcheme, el diablo se burla de nuestros planes, se ríe de nuestros esfuerzos, pero tiene miedo de nuestras oraciones. La batalla está en la oración. No somos más fuertes de lo que es nuestra vida de oración. Ninguna iglesia es mejor que la vida de oración de sus miembros. Se dice que el diablo, cuando tiene reuniones de estrategia con sus demonios, les dice, muchachos, eviten que esos cristianos oren. Si podemos lograr que dejen de orar, siempre les venceremos. Pero si ellos oran, siempre nos vencerán. La batalla está en la oración, y la oración es una batalla. Cuando usted se pone la armadura de Dios, lo primero que hace es orar, levantar las manos santas hacia Dios para luchar contra el maligno. Por favor, busque en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 10, verso 10. Daniel ha estado buscando conocimiento, entendimiento de Dios. Un hombre de entendimiento ora, y cuando ora, recibe entendimiento. Daniel quería saber algo de los planes de Dios, porque quería ser parte de sus planes. Y ora pidiendo a Dios revelación, sabiduría. Y algo extraño le sucedió a Daniel cuando oró. Bien, leamos Daniel capítulo 10, desde el primer verso. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. Seguramente es un profundo y misterioso pasaje de las Escrituras, pero si no aprende nada más de este pasaje, no le estaba hablando a Pedro, sino al diablo que le motivó a decir lo que Pedro dijo. Y en Ezequiel 28, el diablo es llamado príncipe de Tiro. Y cuando la Biblia hace referencia al príncipe de Persia, literalmente está hablando del demonio que gobernaba sobre Persia, el poder detrás del trono. Anote al margen Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hay algo maravilloso en todo esto, y que nos debe animar a todos. Si oramos como Daniel lo hizo, Dios puede poner ángeles a nuestro servicio. Dios puede enviar ángeles para que nos ministren. Anote Marcos 1, la parte final del verso 13. Y los ángeles le servían. Y en Hechos 12, Pedro es liberado de la prisión por un ángel. Y en Hebreos 1, el verso 14, refiriéndose a los ángeles, dice,
no son todos espíritus ministradores. Recuerde que cuando nos ponemos la armadura es para entrar en combate. Estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor me están preguntando, aunque sea telepáticamente, Pastor Rogers, ¿qué clase de batalla es esa batalla? Excelente inquietud. Para contestarle, tenga la bondad de buscar Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y de inmediato surge otra pregunta. ¿Qué es orar en el Espíritu? Eso, apreciado amigo, es orar escuchando. No es cuestión de acercarse al Señor y decirle, Dios, escucha lo que tu siervo dice. No, 1000 veces no. Es todo lo contrario. Es acercarse a Dios y decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando usted ora en el Espíritu le dice qué debe orar. La oración es una herramienta espiritual por medio de la cual forzamos la voluntad de Dios, para que Él haga nuestra voluntad. Orar es descubrir la voluntad de Dios y activarla en nuestra vida. La más dulce y significativa definición de la oración que conozco es la siguiente. Orar es cuando el Espíritu Santo encuentra un deseo en el corazón del Padre, implanta ese deseo en nuestro propio corazón y lo reenvía al cielo en el poder de la cruz. Esa, mi amigo, es una oración eficaz y poderosa. ¿Ha aprendido usted a escuchar a Dios? En el capítulo 8 de Romanos se habla de nuestra relación con Dios, que es una relación padre-hijo. En Romanos capítulo 7, verso 4, nuestra relación con Dios se la define en términos de novio y novia. En Colosenses 3:24, la relación es de amo y siervo. Y en Juan 15:14, nuestra relación con Cristo es una relación de amistad. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Todas estas relaciones, sea padre, hijo, marido, mujer, amo, siervo, tienen un elemento común muy importante.